Se detuvo en el medio del puente a las 3 de la mañana. El tráfico estaba tranquilo, las luces de la ciudad viajaban sobre el agua, y el silencio parecía más fuerte que cualquier grito. En la mano, una botella casi vacía. En los ojos, un abismo. No estaba allí porque quería morir, estaba allí porque no sabía cómo vivir. Ahora piense en otra escena, una mujer joven en el sofá, el teléfono celular en la mano, deslizando su dedo por la pantalla durante horas. Un clic aquí, una notificación allá. El tiempo pasa y ella ni siquiera se da cuenta. Nada en él parece roto. Pero por dentro, un agujero insiste en crecer. ¿Qué tienen en común estas dos historias? Ambos hablan de adicción. Pero no la adicción como solemos imaginar. Estas no son solo drogas o alcohol. Es el intento desesperado de escapar de un dolor silencioso, la sensación constante de vacío, la necesidad de desconectarse de sí misma. La adicción, ya sea evidente o invisible, nace de la misma raíz, un sufrimiento profundo que busca alivio. Ahora una pregunta. ¿Por qué, incluso en una era con tanto acceso a la información, la comodidad y la tecnología, las tasas de dependencia continúan creciendo? La respuesta es más simple, y más incómoda, de lo que parece, porque la adicción no comienza con una sustancia, sino con una herida. Él es, en primer lugar, un grito. Una solicitud de ayuda que a menudo la disfraza en el comportamiento. Y mientras consideremos la adicción como el problema, nunca entenderemos lo que realmente debe sanarse. En este vídeo, vamos a sumergirnos en las raíces ocultas de la dependencia. Con la sabiduría de Carl Jung y los estudios contemporáneos del material Gabor, descubrirá por qué la adicción tiene menos debilidad y más de la desconexión. Y tal vez esta nueva perspectiva puede cambiar la forma en que ve a los demás y a usted mismo. Carl Jung, uno de los nombres más influyentes de la psicología en el siglo XX, vio adicción a otros ojos. Para él, la dependencia no era solo un trastorno conductual o una falla del carácter. Era una expresión de un dolor mucho más profundo, una crisis espiritual. En 1931, Jung asistió a un paciente llamado Roland Azar, un hombre alcohólico rico, inteligente y exitoso que buscó entender por qué no podía dejar caer la bebida. Después de varias sesiones, Jung se fue directamente, dijo que la medicina y el psicoanálisis ya no podían ayudarlo. Lo que necesitaba era una experiencia espiritual profunda, algo que lo volvió a conectar con un propósito mayor. Esta declaración marcó profundamente el peligro. Más tarde, fue precisamente esta reunión la que inspiró la creación del Grupo Anónimo de Alcohólicos. El mensaje de Jung quedó claro: la adicción a menudo es un intento desorganizado de encontrar significado en la vida. Jung creía que el ser humano tiene una necesidad natural de plenitud. Y cuando esta búsqueda de significado está frustrada, el alma se desconecta a sí misma. Es en este vacío que la adicción encuentra espacio. Para él, la sustancia, ya sea alcohol, drogas o cualquier otro comportamiento compulsivo, no es el verdadero problema. Es solo un sustituto de algo que falta, un sentimiento de pertenencia que se conecta con el ser más profundo. Lo llamó sed espiritual tosté, una sed espiritual mal dirigida. Este enfoque cambia completamente la forma en que observamos la dependencia. En lugar de centrarnos solo en sustancia o compulsión, Jung nos invita a mirar dentro. La adicción es una respuesta a algo que falta en el alma. Es un síntoma, no la enfermedad. Y si es cierto que la adicción es un intento de llenar el vacío interior, entonces el camino de la curación debe comenzar allí, reconectar a la persona a su esencia, lo que realmente es. Para el médico y escritor Gabor Material, la adicción no es causada por la sustancia misma, sino por el dolor emocional que intenta silenciar. Su enfoque reconocido mundial coloca el sufrimiento psíquico como el verdadero punto de partida del comportamiento compulsivo. En sus palabras, la pregunta que deberíamos hacer no es ¿por qué adicción?, pero ¿por qué dolor? El material ha pasado décadas sirviendo a personas con serias pinturas de dependencia en Vancouver, Canadá, y notó un patrón repetitivo. Casi todos sus pacientes habían sufrido un trauma profundo, especialmente durante la infancia. Estos traumas no se limitaron a abusos explícitos, sino que también incluyeron negligencia emocional, ausencia de bienvenida o un ambiente familiar marcado por la inseguridad y el miedo. Cuando un niño crece en un contexto en el que no se siente seguro,
amado o escuchado, desarrolla una forma de sobrevivir emocionalmente. Para protegerse, aprender a ocultar sentimientos, evitar conflictos y, a menudo, desconectar quién es realmente. Con el tiempo, esta desconexión se convierte en un dolor constante, un vacío interno. Y es este vacío el que la adicción intenta llenar. Según el asunto, la adicción cumple una función, alivio, incluso temporalmente, el dolor que no se puede nombrar. El problema es que el alivio está pasando y está acompañado de consecuencias negativas, que termina alimentando un ciclo difícil de romper. También señala que la adicción no es exclusiva de aquellos que usan sustancias. Muchas personas se vuelven adictas al trabajo, la comida, las relaciones, las redes sociales, cualquier cosa que ofrezca un escape de la realidad interna. La base del pensamiento de la materia es clara: toda dependencia nace del intento de evitar el dolor que no ha sido reconocido. Y así, la ruta de recuperación requiere más que fuerza de voluntad. Debe crear un espacio seguro donde la persona pueda mirar su historia, comprender sus heridas y, a partir de eso, reconstruir su identidad más por completo. Vivimos en la era de la hiperconectividad, pero paradójicamente nunca hemos estado tan aislados. Las redes sociales nos mantienen informados, entretenidos y ocupados, pero no necesariamente cerca a ellas. La apariencia de la conexión oculta una realidad dura: millones de personas se sienten solas, incluso rodeadas de personas. Esta sensación de vacío colectivo es el escenario perfecto para la aparición de adicciones silenciosas. No solo están en drogas ilícitas o alcohol. Están en los hábitos diarios, en horas dedicadas compulsivamente en una pantalla, obsesión con el rendimiento profesional, en el consumo excesivo como una forma de anestesiar emociones. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, la soledad crónica ya se considera un problema de salud pública. En 2023, una encuesta global señaló que más del 30% de los adultos informaron frecuentes sentimientos de aislamiento. Y este estado emocional, aunque a menudo invisible, es un terreno fértil para comportamientos compulsivos. Gabor Material explica que cuando perdemos el vínculo con nosotros mismos y con los demás, buscamos alivio en las actividades que desvían nuestra atención del dolor interior. Carl Jung señaló que los valores de la sociedad moderna tienen más que ser. En este escenario, la búsqueda de significado se reemplaza por las distracciones que pasan, y la incomodidad existencial termina siendo ahogada por rutinas que consumen nuestra presencia. El problema es que estas escapadas son socialmente aceptadas e incluso alentadas. Nadie juzga a alguien por trabajar demasiado, comprar sin parar o pasar horas en el teléfono celular. Pero cuando estas acciones se convierten en mecanismos de escape emocional, juegan el mismo papel que un medicamento: evite el contacto con lo que hay dentro. La desconexión social no es solo un efecto secundario de la modernidad. Es parte del combustible que alimenta adicciones disfrazadas de productividad o ocio. Reconocer este es el primer paso para detener este ciclo. Antes de buscar respuestas de soluciones externas, debe mirar dentro y preguntar: ¿qué estoy tratando exactamente de escapar? A lo largo de este viaje, hemos visto que la adicción no es solo un problema para resolverse. Es, sobre todo, una señal. Una advertencia de que algo dentro de nosotros está fuera de balance, llorando por atención. Ya sea a través de las ideas espirituales de Carl Jung o los enfoques terapéuticos del material de Gabor, una verdad se revela claramente: detrás de toda compulsión hay una historia que debe ser escuchada. A menudo, lo que llamamos adicción es en realidad una estrategia de supervivencia. Un esfuerzo, a veces desesperado, para apoyar el dolor que nunca ha sido validado, las emociones que se tragaron en silencio y recuerdos que no han encontrado un lugar para existir. Cuando se ignora el dolor, el alivio, incluso momentáneo, se convierte en una salida. La verdadera recuperación, por lo tanto, no comienza en la prohibición de la sustancia o en la condena del comportamiento. Ella comienza en el momento en que alguien es bienvenido en su dolor, sin ser definido por ella. Comienza cuando la escucha reemplaza el juicio. Cuando el ser humano se ve antes de la etiqueta. Jung dijo que el proceso de curación requiere enfrentar su propia sombra. Esas partes de nosotros preferimos escondernos. La materia complementa este punto de vista afirmando que solo podemos sanar lo que estamos dispuestos a sentir.
El camino de regreso no es fácil. Pero es posible. Y comienza con un paso simple: reconoce que hay algo que mirar, no oculto. Ahora, deténgase por un momento y piense, ¿qué ha estado pidiendo ayuda detrás del comportamiento automático? ¿Qué partes de su historia pueden estar dormidas bajo capas de distracción? La adicción no necesita ser el final. Puede ser el comienzo. El punto de partida para una reunión con quien realmente eres. Porque, al final, lo opuesto a la adicción no es la sobriedad. Es la conexión. Si este contenido ha tenido sentido para usted, si en algún momento se vio en las historias o reflexiones que trajimos aquí, entonces este canal es el lugar correcto para continuar este viaje. Aquí vamos más allá de la superficie. Con cada vídeo, hacemos espacio para conversaciones reales, profundas y necesarias, sobre dolor, curación, propósito y reconexión. No ofrecemos fórmulas preparadas, pero posibles caminos. Y, más que respuestas, buscamos preguntas que abran nuevas formas de verse a sí mismo y al mundo. Si desea comprender mejor lo que siente, si está cansado de vivir en piloto automático, o si simplemente desea sentirse más completo, más presente, más vivo, entonces suscríbase ahora. Tu presencia aquí hace la diferencia. Y al activar la campana, garantiza que no perderá ningún episodio nuevo de este viaje de conciencia y transformación. Es posible que no necesite más contenido. Tal vez solo necesite contenido que te haga sentir. Eso te hace pensar. Deja que te recuerdes que no estás solo. Así que haga clic en registrarse y viene con nosotros. Porque crecer duele, pero ignorar el dolor duele mucho más. Y juntos, la caminata puede ser más ligera. Nos vemos en el siguiente vídeo. La verdadera recuperación, por lo tanto, no comienza en la prohibición de la sustancia o en la condena del comportamiento. Ella comienza en el momento en que alguien es bienvenido en su dolor, sin ser definido por ella. Comienza cuando la escucha reemplaza el juicio. Cuando el ser humano se ve antes de la etiqueta. Jung dijo que el proceso de curación requiere enfrentar su propia sombra,